oculta de un árbol que de hecho es la parte que sostiene lo visible, ¿verdad? Todo árbol tiene una raíz, está sostenida por una raíz, pero es una raíz que está oculta y que su función precisamente es esa, es sostener la parte visible de un árbol. En el cristianismo igual, vamos a decir que existen verdades tan fuertes o determinantes, cuya credibilidad vendría a ser como una raíz fuerte o profunda sosteniendo mi vida en el Señor. Todos necesitamos tener, fíjese, raíces. No solamente aprender a cantar, no solamente aprender a lo que se vuelve la cultura cristiana, ¿verdad? Un Dios le bendiga y todo, pero al final no tenemos nada internamente. Así como venimos al evangelio, de repente así nos vamos. Yo digo, pero no, yo les decía el miércoles, pero no puede ser. No puede ser que un día estuvimos brincando, estuvimos saltando, estuvimos aquí, estuvimos haciendo todo, y el siguiente día ya no tengamos fe para nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde están nuestras raíces? ¿Sobre qué raíces estuvimos parados que desaparecieron y ahora ya no tenemos cristianismo? Ya no tenemos nada. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que nuestra vida de fe en el Señor tiene raíces, o yo necesito ponerle las raíces correspondientes que la palabra me las enseña con el objeto de que mi fe no vaya a desaparecer el día de mañana. Si no, recordemos todos que el llamado a la vida cristiana es para toda la vida, hermano. Así como usted lo oye. El Señor lo dijo, su palabra lo dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, dice, la corona de la vida. Entonces cuando usted, yo recuerdo que cuando estaba a punto de fallecer la abuelita de Sonia, que tenía ya sus cuantos, ¿verdad, Tonita? 96 años. Ella tenía 96 años. Las vio llorar a ellas y les dice, yo no sé por qué están llorando si yo no me estoy muriendo. Tenía 96 años, ¿verdad? Pero al rato, ¿verdad? Ella estaba entregando su vida al Señor. Entonces, mire, de hecho no, el deseo de muerte es para nadie, ¿verdad? En ningún momento. Más sin embargo, pues entendemos que la vida se va desgastando. Hay una ley que nos lleva exactamente a esa experiencia. Pero mire, lo más grande, lo más glorioso para nosotros no es haber estado en una congregación. Lo más grande para nosotros es haber tenido buenas raíces en Cristo, que me den una certeza y una seguridad que el día que yo deje la faz de la tierra, yo sé para dónde voy. Amén. Nosotros sabemos para dónde. ¿Por qué? Porque hemos sido preparados, de hecho, para todo ello. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Eso es lo grande del Evangelio. El Señor me enseña la vida física, pero me enseña incluso qué va a pasar después, qué va a pasar luego. Él me lo enseña. Mire, de hecho son nuevas experiencias, ¿verdad? En vida física nosotros tenemos muchas nuevas experiencias. Y cuando vamos a ingresar a un nuevo empleo, cuando vamos a hacer cosas nuevas, nosotros estamos nerviosos. Es normal. ¿Por qué? Porque eso es algo nuevo, es un camino nuevo. La muerte es un camino nuevo. O sea, la vamos a enfrentar y va a ser una experiencia nueva para nosotros. Pero mire, qué bueno es saber, óigase bien, que en esa experiencia tan dura a lo mejor, ¿verdad? Como que no debería ser dura porque es nuestro encuentro con el Señor. Quiero decirles que hay algo grandísimo. El Señor va a estar ahí con nosotros, ¿verdad? El Señor va a estar ahí. Es una experiencia nueva. ¿Cómo será? ¿Verdad? ¿Cómo será? Hay que morirse, ¿verdad? Para saber. Pero por la palabra entendemos o sabemos, fíjese bien,
que el Señor va a estar con nosotros, hermano. Y eso es una cosa impresionante, impresionante. Amén. ¿Verdad? Así es que en eso estamos. Ahora hay una columna se levanta de manera visible, de hecho diferente a un fundamento, a una raíz o a una base de un edificio. Y la tarea de una columna es sostener en fuerza toda la parte visible. Por eso nosotros vemos en los árboles los famosos troncos, ¿verdad? Que se elevan hacia arriba y ellas sostienen sus ramas. Para mí hay una columna fuerte sosteniendo la vida de un cristiano, y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta noche. ¿Qué es lo que debe de sostener tu vida en el Señor? El miércoles pasado veíamos raíces. Las raíces, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, a mí me impresiona porque ahí está describiendo todo lo que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo le llamé raíces. Eso es una raíz. Eso viene, pero ¿verdad? Con un fondo. Ahora vamos a ver una columna sosteniendo mi vida en el Señor. Entonces el apóstol Pablo menciona una verdad que puede convertirse en toda una columna, sosteniendo en fuerza toda nuestra vida, fíjese, en el Señor. Yo quiero que vayan a Corintios, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 10. Y se van a dar cuenta que no son cosas misteriosas, no, es lo común, lo ordinario, pero que tiene que ser sumamente claro en nuestra vida, para que nosotros sintamos gusto de por qué estamos en el Evangelio. Yo recuerdo que una hermanita una vez teníamos una actividad, y le dice a su amiga, invitándole, estaba motivada, y le dice: a lo mejor vas conmigo a la iglesia, ¿y qué va a verle? Un chunche. De verdad, así le dijo, un chunche. No sabía ni qué decirle, qué iba a ver. A veces nos emocionamos, pero ni sabemos por qué nos estamos emocionando. Sabemos que de alguna manera la presencia de Dios hace un impacto en la vida de las personas, pero nosotros decimos: a lo mejor un chuncherete va a haber por ahí, ¿verdad? Entonces, no es ningún chuncherete como dice, nada por el estilo, ¿verdad? Sino que son verdades fuertes, son verdades profundas del Evangelio que a nosotros nos deben de impactar. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 10. Oiga lo que dice Pablo. Leamos todos. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, esto es una cosa lindísima, hermano, lo que acabamos de leer, pero gloriosa, ¿verdad? Gloriosa lo que está descrito. Vamos a ver algunas cosas que son importantes. Mire, sobre esta verdad que Pablo está afirmando, quiero decirles que descansa nuestra perseverancia en el Señor.
Descansa nuestra perseverancia. Y Pablo lo dice. El evangelio que he predicado, el cual también recibís, en el cual también perseveráis. Entonces ahí descansa nuestra perseverancia, descansa mi seguridad de salvación, mire, descansa mi transformación en el Señor, descansa mi motivación de todos los días para trabajar fuertemente en la obra del Señor. Y esta verdad, hermano, esta verdad donde descansa todo ello, es básicamente el testimonio de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. No hay, como le digo, que yo le voy a un misterio, hermano. Eso, la muerte del Señor Jesucristo, o más bien su significado, el significado de la muerte y la resurrección, dice, fíjese que son columna fuerte. Es una columna sosteniendo mi fe en el Señor. Entonces Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, mire, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso yo le digo, mire, no son grandes misterios, pero necesitamos entender la función que hace esa verdad. Por eso me impresiona, porque Pablo dice, habla de perseverancia, habla por eso sois salvos, ¿verdad? Habla de su motivación en el Señor, y luego aterriza y dice, porque yo recibí del Señor lo que también dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa sola verdad, Cristo murió habla del propósito, de la razón por la cual el Señor Jesucristo murió en una cruz. Y eso yo debo tenerlo muy, muy claro. Pero ante la interrogante, pero ¿y por qué murió Jesús? Dice que murió por nuestros pecados. Amén. Murió por nuestros pecados. Ahora, insisto, esto, hermano, esta sola es una verdad fuerte. Es una verdad fuerte en la vida de aquel que está siguiendo a Jesús. Todo cristiano, mire, debemos saber y entender, oiga, que el Dios eterno, que el Dios todopoderoso, al venir en la persona del Señor Jesucristo y tomar la decisión de morir en una cruz, no lo hizo para demostrar su capacidad de resistencia al sufrimiento. No lo hizo, hermanos, egoístamente para demostrar que Él era diferente a los demás y que podía aguantar todo lo que aguantó. No, fíjese, lo hizo, ¿por qué murió? Dice, lo hizo porque el cielo demandaba justicia por el pecado. El cielo demandaba justicia por el pecado, porque el pecado, hermano, es violación a la justicia divina. Se quebranta la justicia divina cuando se peca. Y había necesidad de cubrir una deuda que todos los hombres habíamos generado por nuestro pecado. Y viene el Señor, fíjese, y en Jesús se cobra toda esa deuda y cancela nuestros pecados. Amén. Los canceló, ¿verdad? O sea, en Cristo Jesús. Mire usted hoy día, hermano, cómo hay una persecución, ¿verdad? Dicen con todo esto de transparencia, de aquí para allá, y todo el que lo hayan medio parado o mal parado, pues la justicia demanda que se ejecute. Eso es lo que vemos. Y dice, bueno, el que debe tiene que pagar. Quiero decirles que no es lo mismo, yo lo he dicho, no es lo mismo error que pecado. Hay veces nosotros hacemos esa comparación. Dice, es un error.
es un pecado. No son lo mismo. El error, mire, yo le voy a explicar de esta forma. Hay errores, hay cosas que nosotros hacemos porque no las sabemos o porque nos equivocamos. Yo les contaba la vez pasada a los hermanos que un día yo tengo dos pares de zapatos, viejitos, no nuevos, casi iguales. Y un día, estando aquí en la iglesia, que yo me puse a ver un zapato y me puse a ver el otro. ¡Oh, hermano! Me puse a escondérmelo porque me había puesto un zapato de uno y otro zapato de otro. Fíjese, entonces yo pregunto, ¿hay pecado? Es un error. Me voy a entender. Es un error. El problema con el pecado es que en el pecado ofendo la justicia de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces puede haber un error. Pero puede haber un error. Yo les contaba que nosotros vivíamos en Santa Tecla y una noche se fueron las luces y de repente entró el señor vecino de las dos casas, ¿se recuerda? Ahí estábamos. Y entra el vecino, la llave le casó exactamente en el llavín de nuestra casa y él entró, pero él no entró a robar y todo. Cuando él se dio cuenta que estaba en una casa, y aquí donde estoy, esta no es mi casa, y sale, fíjese bien, sale para su casa y él cerró así bien fuerte y se fue. Muchas cosas van a ser un error y no hay pecado, ¿verdad? No ofendemos a Dios, pero el pecado ofende a Dios y Dios demanda justicia por el pecado. Amén. Entonces ese es el cuidado que nosotros debemos tener. No, es un error, cualquiera lo comete. No es cierto. Cualquiera también pecamos, pero hay que saber distinguir. O sea, en el error, pues como quien dice, no va a haber mayor consecuencia, digámoslo, pues si no ha habido mucha trascendencia. El problema con el pecado tiene consecuencia, porque hay una violación a la justicia divina. Por eso el Señor nos pide cuidarnos, pues cuidarnos, alejarnos de todo aquello que puede afectar nuestra vida, porque repito, no es lo mismo error que pecado. El pecado violenta la justicia divina y luego Dios se para y dice, hay que hacer justicia. En Cristo Jesús, entonces se pagó todo nuestro pecado. Se pagó, fíjese, porque se cubrió toda la deuda. Y mire, como quien dice, ¿y cómo no se va a pagar? Si el mismo que fue usado como instrumento para cubrir toda esa justicia fue el mismo Dios encarnado en la persona de Jesús. Mira, como quien dice, habrá pagado lo que se usó para cubrir dicha deuda, habrá pagado la deuda. Dice, ¿cómo no la va a pagar? Si el mismo Dios fue presentado como ofrenda por el pecado. Amén. Entonces, una cosa importante es esa. El apóstol Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y este es un testimonio, hermanos, que todo cristiano debemos dar. Si a nosotros nos preguntaran, mire, ¿y usted por qué es cristiano? Que de hecho surge, ¿verdad? ¿Y por qué usted sigue a Jesús? ¿O por qué usted va a una iglesia? Entonces nosotros debemos de saber responder. O sea, lo sigo porque en la cruz el Señor Jesucristo murió por mi pecado. Pero me perdonó. El cielo me perdonó en Cristo Jesús. Y como quien dice, no le debemos nada a la justicia divina. No le debemos nada. Porque la justicia que demandaba se le devolviera lo que le correspondía fue cancelado, fue pagado en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces eso es importante. Mire, insisto que son cosas que murió por mi pecado, pero es que es cosa grande.
Es cosa lindísima, ya vamos a ver. Ya vamos. No le debo nada a la justicia divina, y dice, pero no nosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios que me incluyó cobrando en la muerte de Cristo mi muerte, mi deuda por el pecado. ¿Verdad? Me incluyó, fíjese bien. Eso es como cuando usted está, digámoslo así de manera rápida, está en el súper, usted está haciendo fila, está otro allá y le dice, mira, hágame un favor, a lo que esa cuenta de él, pásemela a mí, yo se la voy a pagar. Y usted sale, ¿verdad? No apenado con las compras por el otro, sino que usted sale contento, ¿verdad? Porque usted salió con toda aquella bendición, pero usted no pagó. El otro pagó. Cristo pagó por nuestros pecados. Y nosotros salimos, hermanos, con la bendición en nuestras bolsas y contentos de que ya otro pagó por aquello que nosotros le debíamos a nuestro Dios en su justicia. Amén. Entonces, mire, hermano, usted no le debe nada a Dios. Yo no le debo nada. Imagínese. No se debemos. ¿Por qué? Porque ya se pagó en Cristo Jesús. Ahora, ese estado, esa posición es la que hay que aprovechar hoy día. Pero ya vamos a ver para ir más de cerca. Entonces, Pablo lo sabía. Pablo habló de ello y dijo que Cristo murió por nuestros pecados. Y yo debo de hablar de eso. Yo no solamente debo decir, sí fui que voy a la iglesia porque ahí a mí me gusta cómo cantan. A mí, hermano, ahí me gusta porque es bien cómodo. Fíjese, cuando uno llega allí, chiflonazos de aire, lo que se decía. No, hombre, que no, que rico todo eso. Pero no debe de ser nuestra base. Yo debo de saber decirle a los demás, mire, de plano, yo estoy en el evangelio porque yo estoy convencido, primero, o sea, que el que visitó la tierra la tierra fue Dios mismo a través de la persona de Cristo Jesús. Fuimos visitados por Dios Todopoderoso a través de Cristo. Y eso es impresionante. Eso es impresionante. A mí mi mente se me queda pequeñita pensando siempre eso. Yo de repente digo, hubiera deseado vivir en la época de Jesús, aun cuando me hubiera convertido quizás en los mismos que lo apedrearon. Pero qué cosa más linda, qué cosa más impresionante. Si hoy día, fíjese bien, estando tan lejos de todo ese acontecimiento tan grande que hubo sobre la tierra, cuando Dios visitó el mundo a través de la persona del Señor Jesucristo, aún tenemos destellos de eso por la presencia. Mire, no es verdad que cuando venimos a la iglesia, hermano, vivimos la presencia del Dios eterno. Mire, cómo nos ha de haber sido decir, hermano, ahí viene Jesús. ¿A dónde? Ahí está entrando. Eso fue lo que vivieron todos los que narran el evangelio. Ellos no solamente dijeron, imaginémoslo, no, ahí está. ¡Oh! ¿Qué hombre es este? Decían algunos. Me impresiona, decían otros. Nadie, hombre, ha hablado como él habla. Yo me pongo a pensar, Dios, tú, creador del cielo y de la tierra, caminando con nosotros. Qué cosa más impresionante. Siempre va a ser la historia más linda, hermanos, que nosotros podamos escuchar toda la vida. Que Dios nos visitó a través de la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Y vino a morir por nuestro pecado. Qué cosa más linda. Entonces, como quien dice, mire, hermano, ¿podría usted irse para congregar con los testigos de Jehová? Que anulan esa fuerza del Señor Jesucristo. ¿Podría usted irse a congregarse con los santos de los últimos días, donde no honran a Jesús, sino a José Smith? Por eso hay necesidad que tengamos claro el evangelio en cosas básicas como son esas. Cristo murió por mi pecado.
Cristo vino, el Dios eterno nos visitó en Cristo Jesús con una sola función, con un solo propósito: venir a morir por nuestro pecado. Amén. Entonces son cosas, repito, así sencillas, pero fuertes, porque son columna del Evangelio. Del Evangelio. La otra verdad fuerte, como una columna, es la que agregó Pablo. Dice, y que fue sepultado y que resucitó. Mira, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa que resucitó? Mire, esto es interesante. Vaya a Romanos 4:24, porque ahí me va a decir por qué resucitó Jesús. ¿Qué significa que resucitó Jesús? Mire, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y luego el 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué se levantó Cristo? Dice, para nuestra justificación. Yo lo entiendo de esta manera y se les voy a decir. El Señor resucitó para que todos tuviéramos la oportunidad en vida física de disfrutar lo que es una vida sin condenación, como personas justas o sin culpa, como personas sin récord delictivo en los cielos, capaces de disfrutar toda la armonía con Dios que por el pecado se había perdido. No sé si me doy a entender. Lo voy a decir nuevamente. ¿Por qué resucitó Jesús? Dice la palabra, resucitó para nuestra justificación. Y la palabra justificación es sin culpa alguna. No le debemos nada. Entonces dice, ¿por qué resucitó? El Señor resucitó para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad en vida física de disfrutar lo que es una vida sin condenación, como personas justas o sin culpa, como personas sin récord delictivo en los cielos, capaces de disfrutar toda la armonía con Dios que por el pecado se había perdido. Fíjese usted. Eso es el propósito. Somos cristianos porque creemos que en la cruz el Señor murió por nuestros pecados, pero resucitando nos ha dado la oportunidad de vivir como un ser justo delante de Dios. Entonces la palabra dice justo, ya no nos llama pecadores, ¿verdad? Sino que justo, dice, sin culpa, sin deuda. Entonces la intención es esa, que viviéramos, que disfrutáramos. Porque ya toda la experiencia anterior era, todo el ser humano cargó con el pecado de Adán. Y ahora como quien dice, mire, hoy se levanta una nueva generación. Una nueva generación que ya no está condenada, sino que está perdonada. Que ya no está señalada, sino ahora es justa. Entonces para eso resucitó, para que en vida física tuviéramos la oportunidad de saber lo que es una vida sin culpa delante de Dios. Y vivir esa armonía y esa tranquilidad de levantarse, Dios. Ya no nos escondemos. Ahora queremos hablar, ahora queremos comunicarnos con el Señor. Mira lo que dice Pablo en él, en Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Dice, y oiga bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, para mí el propósito es que en Cristo ya no fue nuestra experiencia de vida, ya no fuera de aquellos que estaban condenados, sino ahora de personas justas, que no le debemos nada a la justicia divina, porque ya fue cancelado toda deuda en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo nos sentimos vivir todos los días? ¿Como condenados o como justos? ¿Verdad? Ya no le debemos. Entonces la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo son para mí columna fuerte que debe de sostener la vida de fe de una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Yo debo de saber por qué creo. Otra cosa que Pablo agrega es lo siguiente, a su testimonio es lo siguiente. Dice, mire, todo viene hablando de que Jesús murió por nuestros pecados, de que Jesús resucitó, y luego dice, y luego apareció a Cefas, y después a 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Para mí, hermanos, todos hemos tenido como Pablo un encuentro con el Señor. Todos, hermanos, lo hemos tenido. A lo mejor usted fue sorprendido por Dios en una predicación. A lo mejor usted sea de aquellos que digan, mire, yo en el parque estaba y allí alguien llegó y me habló de Jesús. Todos tenemos un testimonio de vida donde entendemos el Señor se nos apareció a nosotros y nos impactó, hermano. Y nos impactó. El evangelio tocó nuestra vida, nos amangueó, o sea, bien de dentro. Y ay, pero existe, como algunos a lo mejor dudando de Dios, pero existe. Yo recuerdo el testimonio de Rodolfo Justiniano. Rodolfo Justiniano, me parece que un boliviano, algo por ahí, ¿no? Dice Rodolfo Justiniano, yo conocí al Che Guevara, dice. En el tiempo yo andaba por ahí en la universidad y ya estaba todo ese revoluto de militantes, de aquí y de allá. Y dice que Rolando en ese periodo, él andaba igual, dice, emocionado de todo el concepto y de todos el pronunciamiento de los rebeldes, de la izquierda y de la derecha y de todo eso. Emocionado, ¿verdad? De estar metido en todo eso. Y dice que un cristiano llegó y le decía, Rodolfo, aceptar a Cristo. Y él, un gran ateo, dice, ¿y a mí de qué me sirve seguir a Jesús? Pero mira, Jesús va a cambiar tu vida. Y a mí no me interesa Jesús, así como no me interesa Jesús. Pero mira que Jesús va a cambiar, va a transformar. No me interesa. Así dice que le decía. Y dice que le propuso, el cristiano le hizo una propuesta. Mira, Rodolfo, le dijo, hagamos una cosa. Si tú te conviertes al evangelio y no pasa nada en tu vida, entonces yo me voy a convertir a la revolución. A la revolución.
Pero si pasa algo, tú te quedas en nuestras filas. Y dice que hicieron la oración con aquel fulano. Y él dice que orando y decía, ¿qué va a pasar? Este está loco. Dice que hicieron la oración de fe. La oración de fe. Y dice Rolando Justiniano, no habían pasado ni 5 días. Y yo andaba predicando a Jesús. Amén. Amén. Hermano, el Señor nos anda buscando. El Señor se nos apareció. Esto no es una religión, o sea, es una relación que tenemos con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Y debe de ser, hermano, nuestra fuerza, no solamente practicarla nosotros, sino ver a nuestros hijos, porque esa es la certeza, la seguridad. Yo recuerdo que a alguien, el hermano Carlos Vidal, no puedo dejar de decirlo porque de él lo escuché y lo aprendí. Dijo el hermano Carlos, yo ya veo a mis hijos caminar en el Señor Jesús. Y eso me satisface, dice. Y dijo una expresión, yo ya puedo morirme en paz. Porque yo, dice, en vida física conocí quién es Jesús. Y a mí me ha bendecido mucho. Y dice él, si a mí me bendijo, aunque yo ya no estuviera con mis hijos van a ser bendecidos por el Señor. Entonces es una cosa impresionante. Porque no hay nada, hermano, más doloroso es que ver perder a un hijo. Pero si un hijo se encarrila al evangelio, como quien dice, bueno, si nosotros medio ayudamos, pero quien verdaderamente lo saca adelante es Jesús, es el Señor, hermano. Amén. Él los va a sacar adelante, aunque estuviéramos o no estuviéramos. El Señor va a sacar adelante a nuestros hijos. Amén. Entonces por eso es importante. Entonces dice, se me apareció. Entonces, ¿se te apareció? Dice, por último se me apareció. Yo digo, ¿se te apareció a ti? ¿Por qué sigues a Jesús? Porque se te apareció Jesús. Y ya no te lo pudiste quitar, hermano, de encima, ¿verdad que ya no? O sea, ya no se puede, ya no hay para atrás, sino para adelante. Pedro decía, ahora es importante, Pedro decía, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y oiga, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso significa que la fe no es hueca. Yo debo de saber presentar defensa cuando alguien me dice, mire, ¿y usted por qué es cristiano? Yo debo de saber decir, yo soy cristiano porque creo en el Señor Jesucristo, en su obra, en su muerte y en su resurrección. O sea, yo creo, estoy convencido de él. Entonces no se trata solo entonces de cantar y cuando la pregunten, pues mire más, yo no sé desde chuncherete, pero esta bola está buena, démosle, ¿verdad? No, o sea, hay que saber responder, ¿verdad? Por eso necesitamos leer la palabra, identificarnos siempre con el Señor, pero sobre todo estar convencidos que así como a Pablo también se nos apareció a cada uno de nosotros el Señor. Amén. Se te apareció, ¿verdad? Y no, es el impacto a nuestra vida. Es un impacto a nuestra vida. Y por último decir, hermanos, que si conocemos al Señor, somos responsables de hablar del Señor, hablar de Jesús, hablar del Dios eterno. Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, mire.
Y de hecho él se incluye y dice, pero yo no soy digno de ser llamado apóstol. Él entendía de dónde venía, hermano. Dice, porque perseguía a la iglesia. Y cuando nos acordamos de dónde venimos, dice, de plano que ahí hay gracia de Dios. Hay gracia, porque ¿quién me pudo sacar de todo ello sino la gracia de Dios conmigo? Entonces Pablo lo dice, porque perseguía a la iglesia, hermanos, y yo no andaba con ellos. Yo estaba en contra de ellos. Pero mire, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido vana para conmigo, no ha sido inútil. Antes he trabajado, mire, esto es impresionante. Su gracia, dice, me ha motivado no a vivir cómodo. Su gracia me ha motivado a trabajar más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A mí me impresiona. Hoy que he estado hablando de Pablo y de lo que me impresiona es su gracia. Dice que por la gracia de Dios recibimos lo que no merecemos, ¿verdad? Porque nosotros merecíamos condenación, pero no tenemos condenación, sino que tenemos bendición, hermano, bendición y bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra. Y eso a mí me anima. Por eso, hermanos, me mueve y entiendo ahora el hecho de que todo cristiano, todo creyente dentro de la gracia de Dios, fíjese bien, aun cuando está abierto toda la bendición de Dios para nuestra vida, pero es importante, oiga, que practiquemos la oración. Porque alguno dirá, pero si mire, pero si todo está abierto para mí, ¿por qué necesito orar? Porque necesitamos, fíjese bien, autorizarle a Dios que nos bendiga. Porque por nuestra libertad de decisión, Dios no sobrepasa sobre la libertad de nadie. Él siempre pide permiso hasta para bendecirnos. Él va a tocarles, mira, ¿qué les decía a aquellos que estaban enfermos? Y uno entendía. Qué ilógico, Señor. Dice, o más bien, ¿quieres ser sano? Señor, ¿cómo no voy a querer ser sano? ¿Verdad que eso le preguntaba? ¿Qué estaba queriendo sacarle? Su autorización. Su autorización. Sí, Señor, quiero. Recibe. Entonces la oración me permite estar, hermano, liberando para mí mismo, para mi familia, para aquellos que amamos, para todos, esa gracia que ya está derramada. Pero que por justicia y orden Dios no va a alterar. Yo necesito estarle diciendo siempre, Señor, bendíceme. Señor, bendice mi familia. Señor, bendice mis hijos. Señor, bendice el negocio. Señor, bendice la profesión. Señor, bendice la iglesia. Señor, bendice el liderazgo que tengo, el ministerio. Necesito estarlo diciendo siempre, siempre, siempre. Por eso necesitamos orar. Y por eso necesitamos reunirnos el día 24 para que, mire, todos juntos, ¿verdad?, en armonía, clamar, llevar una voz delante de nuestro Dios, y hermano, y cubrirnos de esa bendición. Pero sobre todo esperar que lo que pidamos se cumpla. Porque digo, si ya el Señor entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que pedimos? ¿Verdad que no? Entonces esperar. Yo espero, mire, que eso suelte todo. Y comencemos a ¿qué? A ver toda la bendición de Dios sobre nuestra vida. Ayer estuvimos reunidos con los hermanos y comenzaron a contarnos todos los testimonios, que
Qué cosa maravillosa. Yo digo, si es que estamos en el tiempo en el que eso, en la gracia. No estamos en el tiempo de la condenación, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Verdad? Por eso el Señor dice, mire, cuídense del pecado, aléjense de él, huyan lo más que puedan. Porque yo quiero derramar, ¿verdad?, sobre ustedes toda la bendición. Y eso es importante. Amén. Entonces, hermanos, son columnas, cosas así como, la muerte, la resurrección, Señor, columna fuerte. Y yo debo de llevarlo fuertemente en mi corazón. Si un día, mira, a usted le tocara irse al otro lado del mundo a vivir, ¿verdad? Porque lo exiliaron y tal, no, por alguna cosa, porque algo pasó. Y usted fíjese que no voy a vivir aquí, sino que en el otro lado del mundo. Váyase para otro lado del mundo, pero creyendo en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Que nos acompañe siempre, siempre, siempre en nuestra vida. No cambiamos de religión. Nunca. Practicamos siempre en nuestra vida el Evangelio. Y entendemos, fíjese bien, que esa gracia derramada en Cristo Jesús no la desechamos, la aprovechamos para nuestra bendición. Amén. Póngase de pie.